Myrtle levantó las cejas con expresión de desespero por las pocas ganas de cumplir su obligación que las bajas esferas demuestran. Esa gente. Siempre hay que andar detrás de ellos. Me miró echándose a reír tontamente. Luego se precipitó hacia el perro, besándola arrobada, y se deslizó a la cocina, como insinuando que media docena de chefs aguardaban sus órdenes. He hecho algunas cosas bonitas en Long Island, manifestó Mr. McKee. Tom le miró inexpresivamente. Abajo tenemos enmarcadas un par de ellas. ¿Un par de qué? 2 estudios. Uno lo titulo Montauk Point, las gaviotas, y el otro Montauk Point, el mar. Catherine se sentó a mi lado en el diván. ¿Usted también vive en Long Island? Preguntó. Vivo en West End. ¿De veras? Hace un mes estuve allí en una fiesta, en casa de un tipo llamado Gatsby. ¿Le conoce? Vivo al lado de su casa. Pues dicen que es sobrino carnal de Kaiser Guillermo. De ahí procede su dinero. Sí, asintió. Es un hombre que me da miedo. Me fastidiaría que se interesara por mí. Esta interesantísima información sobre mi vecino fue interrumpida por Mrs. McKee, que señaló bruscamente a Catherine. Oye, Chester, me parece que lograrías algo bueno con ella, dijo. Mr. McKee asintió con aire aburrido y dirigió su atención a Tom. Me gustaría poder trabajar más en Long Island. Si encontrara la manera de introducirme, todo lo que pido es un empujón. Pídaselo a Myrtle, dijo Tom, rompiendo una sonora carcajada en el instante en que Mr. Wilson aparecía llevando una bandeja. Le darás cartas de presentación, ¿verdad que sí, Myrtle? ¿Qué haré qué? Preguntó ella, extrañada. Dar a McKee una carta de presentación dirigida a tu marido para que haga algunos estudios. Sus labios se movieron silenciosamente al improvisar. George B. Wilson y la bomba de gasolina o algo parecido. Catherine se inclinó hacia mí, susurrándome al oído. Ni uno ni otro pueden soportar a la persona con quien están casados. ¿Ah, no? No, no los pueden aguantar. Miró a Myrtle, luego a Tom. Yo me pregunto, ¿por qué siguen viviendo con ellos si están hartos? Por mi parte me divorciaría y nos casaríamos enseguida. Tampoco a ella le gusta Wilson. La respuesta fue inesperada. Provino de Myrtle, que había oído la pregunta y resultó tan violenta como obscena. ¿Lo ve? Exclamó Catherine, triunfante, bajando de nuevo la voz. En realidad, la mujer es la que les mantiene separados. Es católica. Los católicos no admiten el divorcio. Daisy no era católica, de modo que me extrañó lo rebuscado de la excusa. Cuando se casen, prosiguió Catherine, se irán una temporada al oeste hasta que las cosas se calmen. Sería más discreto irse a Europa. —¡Oh! ¿Le gusta Europa? —exclamó ella sorprendida. Acabo de llegar de Montecarlo. —¿De veras? Justo el año pasado. Fui con otra chica. ¿Estuvieron allí mucho tiempo? No, solo estuvimos en Montecarlo y volvimos. Fuimos por Marsella. Cuando empezamos teníamos $1,200, pero en las salas privadas nos desplumaron en 2 días. El regreso fue horrible. Se lo digo yo, santo Dios, cómo odio a esa ciudad. Por un instante floreció en la ventana el cielo del crepúsculo, de un azul parecido a la dulce transparencia del Mediterráneo. Luego, la aguda voz de Mr. McKee me trajo de nuevo a la habitación. También yo estuve a punto de cometer una equivocación, afirmó vigorosamente. Un poco más y me caso con un tipejo que venía pretendiéndome desde hacía mucho tiempo. Sabía que era inferior a mí, todo el mundo lo decía. Ese hombre, Lucille, vale mucho menos que tú.
Sin embargo, si no llego a encontrar a Chester, seguro que me pilla. Sí. Pero oiga una cosa, dijo Myrtle, agitando la cabeza de arriba abajo. Por lo menos no se casó con él. Ya lo sé. Bueno, pues yo sí me casé con él, murmuró Myrtle ambiguamente, y aquí reside la diferencia entre su caso y el mío. ¿Por qué lo hiciste, Myrtle? Inquirió Catherine. ¿Nadie te obligó? Myrtle reflexionó. Me casé porque le creí un caballero, dijo al cabo de un rato. Creí que tendría un poco de educación, pero no me llega a la suela del zapato. Pues estuviste durante una temporada loca por él, exclamó Catherine. Loca por él, repitió Myrtle escandalizada. ¿Quién ha dicho que estuve loca por él? He estado tan loca por él como por ese hombre. De repente me señaló. Todos me miraron acusadoramente y con la expresión de mi rostro intenté demostrar que no esperaba de ella el menor afecto. En lo único que no tuve juicio fui casándome con él. Casi en el acto me di cuenta de que había cometido un error. Para casarse le pidió prestado a un amigo su mejor traje, y no me lo dijo. Un día mientras él estaba fuera, su amigo vino a buscarlo. —Oh, es su traje —le pregunté. No sabía absolutamente nada, pero se lo di, y después estuve llorando a moco tendido toda la tarde. En realidad, debería abandonarle, resumió Catherine, dirigiéndose a mí. Durante 11 años han estado viviendo encima de ese garaje. Tom es el primer amor que ha tenido. La botella de whisky, la segunda, se hallaba ahora en constante solicitud por parte de todos, a excepción de Catherine, que se ponía muy bien sin beber nada. Tom llamó al portero, enviándole a buscar unos bocadillos muy famosos que, por sí solos, constituían una cena completa. Quería levantarme e irme a pasear por el este, por el parque, bajo el suave crepúsculo. Sin embargo, cada vez que lo intentaba me encontraba enredado en alguna violenta y absurda discusión que me ataba otra vez, como con cuerdas a la silla. De todas maneras, en lo más alto de la ciudad, nuestra hilera de amarillas ventanas debió ofrendar su parte de humana intimidad al transeúnte que paseando por las calles oscuras levantaba la vista indiferente. Y me lo imaginaba mirando hacia arriba intrigado. Me sentía dentro y fuera, encantado y repelido a la par, por la inextinguible variedad de la vida. Myrtle colocó su silla junto a la mía, y de repente su cálido aliento me vertió la historia de su primera entrevista con Tom. Fue en el tren, en los dos asientos, uno frente al otro, que son siempre los últimos que quedan vacíos. Yo iba a Nueva York para ver a mi hermana y pasar allí la noche. Él llevaba frac y zapatos de charol. No podía apartar la vista de él, porque cada vez que me miraba fingía estar contemplando el anuncio que colgaba encima de su cabeza. Al entrar en la estación, se hallaba a mi lado. La pechera de su camisa se apretaba contra mi brazo. Le dije que llamaría a un policía, pero supo que mentía. Estaba tan excitada que cuando subimos a un taxi ni me di cuenta de que no iban en metro. Solo podía pensar una y otra vez: no se vive siempre, no se vive siempre. Se volvió hacia Mr. McKee y la habitación resonó llena de su risa artificial. Querida, le daré este traje tan pronto como me lo quite. Mañana me compraré otro. Voy a hacer una lista de todas las cosas que he de comprar. Masaje, peluquero, collar para el perro, uno de esos monísimos ceniceros con resorte, una corona con lazo de seda negra para la tumba de mamá, de las que duran todo el verano. Estoy viendo que tendré que hacer una lista para no olvidar nada de lo que tengo que comprar. Eran las 9 de la noche. Casi al instante volví a mirar el reloj. Eran las 10. Mr. McKee estaba dormido en una silla, con los puños crispados sobre las rodillas, como la fotografía de un hombre de acción. Sacando mi pañuelo, limpié la mancha de espuma de su mejilla, que me tuvo obsesionado toda la tarde. El perrito se había sentado sobre la mesa, mirando con aturdidos ojos a través del humo. De vez en cuando gemía débilmente. La gente desaparecía, reaparecía, hacía planes para ir a algún sitio, luego se perdían, se buscaban,
Se encontraban a pocos metros de distancia. A eso de medianoche, Tom Buchanan y Mr. Wilson se enfrentaron acaloradamente, discutiendo con vehemencia si Mrs. Wilson tenía derecho a mencionar el nombre de Daisy. Daisy, 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 gritaba Mr. Wilson. Lo repetiré siempre que me dé la gana. Daisy, Daisy. Con un breve y rápido movimiento, Tom le rompió la nariz de un manotazo. Entonces hubo toallas ensangrentadas en el suelo del cuarto de baño, voces de mujeres que reñían y elevándose por encima de la confusión, un largo y agudo gemido de dolor. Mr. McKee despertó de su sueñecito y desconcertado se dirigió hacia la puerta. Cuando estuvo a medio camino, dio la vuelta, contemplando la escena. Su mujer y Catherine reñían y consolaban tropezando por aquí y por allá con los aglomerados muebles, queriendo prestar ayuda, mientras la desesperada mujer se agitaba en el diván sangrando copiosamente e intentando colgar un número de Tom Tattle encima de las escenas de Versalles. Mr. McKee se volvió y salió. Le seguí descolgando mi sombrero de la lámpara. «Véngase a almorzar algún día», sugirió, mientras el ascensor bajaba con un sordo gruñido. «¿Dónde?» «En cualquier parte». «Aparte las manos de la palanca», exclamó bruscamente el chico del ascensor. «Usted perdone», murmuró McKee con gran dignidad. Ignoraba que la estaba tocando. «Conforme», asentí, «con mucho gusto». Estaba de pie, al lado de la cama. Mr. McKee se hallaba entre las sábanas, en ropa interior, sosteniendo un enorme cartapacio, La bella y la bestia, Soledad, el viejo caballo. Más tarde estaba tumbado, medio dormido, en el frío andén de la estación de Pensilvania, hojeando el Tribune de la mañana y aguardando el tren de las 4. Capítulo 3. En las noches de verano se oía música en la casa de mi vecino. En sus azules jardines, hombres y mujeres iban y venían, semejantes a polillas, entre los susurros, el champaña y las estrellas. Por las tardes, a la hora de la marea alta, contemplaba a sus huéspedes zambullirse desde el trampolín de su piscina o tomar el sol en la cálida arena de su playa, en tanto que sus dos lanchas a motor cortaban las aguas de Sound, arrastrando sobre cataratas de espuma veloces acauplanos. En los fines de semana, su Rolls Royce se convirtió en ómnibus, transportando gente desde o hacia la ciudad. A partir de las 9 de la mañana y hasta mucho después de medianoche, mientras su rubia corría, cual dinámico insecto amarillo, a recibir todos los trenes. Y los lunes, 8 criados, incluyendo un jardinero extra, trabajaban todo el día, con bayetas, cepillos, martillos y tijeras de jardín, reparando los destrozos de la noche anterior. Cada viernes llegaban, enviados por un frutero de Nueva York, 5 cajones de naranjas y limones. Cada lunes salían esas mismas naranjas y limones por la puerta trasera, convertidas en una pirámide de secos gajos. En la cocina había una máquina que en media hora extraía el zumo de 200 naranjas, si el pulgar del mayordomo apretaba 200 veces un botoncito. A lo menos, una vez cada 15 días, un ejército de proveedores acudía con centenares de metros de lona y suficientes luces de colores para convertir el enorme jardín de Gatsby en un gigantesco árbol de Navidad. Los jamones curados se amontonaban junto a las ensaladas de arlequinados dibujos, tocinitos de pastelería y pavos de un atractivo color dorado, que se sucedían en las mesas de buffet adornadas con relucientes entremeses. En el vestíbulo principal se montaba un bar con un auténtico mostrador de latón, donde se alineaban los más variados licores, olvidados durante tanto tiempo. La mayoría de huéspedes femeninos eran demasiado jóvenes para conocerlos. La orquesta llegaba alrededor de las 7 de la tarde. No se trataba de un pobre conjunto de 5 instrumentos, sino de una orquesta completa, con oboes, trombones, saxofones, violines, clarines, flautines, tambores y bombos.
Los últimos nadadores han regresado de la playa, se están vistiendo. Los coches de Nueva York están aparcados de 5 en 5 en el fondo de la explanada, y los vestíbulos, salones y terrazas aparecen iluminados con luces de colores, bajo las cuales pasean melenitas cortadas de extraños y nuevos estilos, y mantones que exceden a todos los sueños de Castilla. El bar se halla en pleno apogeo, circulantes rondas de cócteles impregnan el jardín, hasta que la atmósfera está colmada de charlas, risas, despreocupadas indirectas, presentaciones olvidadas al momento y entusiastas reuniones de mujeres que nunca saben sus nombres. Las luces aumentan en brillo en tanto que la tierra se va apartando del sol. Ahora suena música popular para la hora del cóctel. La ópera de voces tiene un diapasón más elevado. Minuto por minuto la risa suena más fácil, se desgrana con prodigalidad, se vuelca la menor palabra alegre. Los grupos varían rápidamente, se hinchan con recién llegados, se disuelven y se forman en un mismo aliento. Hay errantes y confiadas muchachas que revolotean de un lado a otro entre los grupos más ruidosos y estables. En un momento determinado se convierten en el centro de uno de ellos y, excitadas con el triunfo, se deslizan entre la oleada de rostros, voces y colores bajo la iluminación constantemente mutable. De súbito, una de esas gitanas, vestida de tembloroso opal, se apodera de un cóctel en el aire, se lo echa al coleto para cobrar vigor, y moviendo las manos como frisco, se pone a bailar sobre la plataforma de lona. Un momentáneo silencio. El director de orquesta cambia cortésmente el ritmo de la música y estallan los comentarios. Circula la equivocada información de que es la doble de Hilda Gray. En el Folie ha empezado la fiesta. Creo que la primera noche que acudí a casa de Gatsby era yo uno de los pocos que habían sido verdaderamente invitados. La gente no estaba invitada, acudía por las buenas. Se metían en automóviles que les llevaban a Long Island y de una manera u otra acababan en la puerta de Gatsby. Una vez allí, eran introducidos por alguien que conocía a Gatsby y después se conducían de acuerdo con las reglas de conducta adecuadas a un parque de diversiones. A veces iban y venían sin haberle conocido, acudían a las fiestas con una sencillez de corazón que era su propio billete de entrada. Yo había sido realmente invitado. Un chófer con uniforme azul cobalto cruzó mi césped a primera hora de la mañana de aquel sábado, portador de una nota sorprendentemente ceremoniosa de su patrón. El honor sería de Gatsby, decía, si aquella noche asistía a su pequeña fiesta. Me había visto varias veces y hacía mucho tiempo que se había propuesto hacerme una visita, pero una singular combinación de circunstancias se lo había impedido. Firmado J. Gatsby con majestuosa letra. Fui a su parque, poco después de las 7, vestido de franela blanca, y vagué, algo incómodo entre remolinos y torbellinos de gente desconocida, aunque por aquí y por allá aparecía algún rostro que en ciertas ocasiones había visto en el tren. Inmediatamente me llamó la atención el número de elegantes muchachos ingleses, esparcidos por doquier, con aspecto algo hambriento y hablando en voz queda y ansiosa con sólidos y prósperos americanos. Tuve la impresión de que vendían algo, valores, seguros o automóviles. Por lo menos se daban cuenta, desesperadamente, de la afluencia de dinero que giraba a su alrededor, convencidos de que, con unas palabras pronunciadas en debido tono, podría ser suyo. Tan pronto como llegué, intenté localizar a mi anfitrión, pero las dos personas a las que pregunté su paradero me miraron con tal extrañeza y aseguraron tan vehementemente no poseer ni el menor indicio de sus movimientos que me largué en dirección a la mesa del cóctel, único lugar en el jardín donde un hombre solo podía entretenerse sin tener el aspecto de estar abandonado y sin saber qué hacer. Estaba en vías de emborracharme como una cuba de puro embarazo, cuando de pronto Jordan Baker salió de la casa, permaneciendo en la parte superior de la escalera, ligeramente recostada y mirando con despreciativo interés hacia el jardín. Pensé que se hacía imprescindible que me uniera a alguien, fuese bien o mal acogido, antes que empezara a dirigir cordiales observaciones a los que por mi lado pasaran. «Hola»,
Rugí avanzando hacia ella. A través del jardín mi voz sonó extrañamente vigorosa. Pensé que estarías por aquí, repuso al tiempo que yo subía a reunirme con ella. Me acordé de que vivías junto a la casa de... Retuvo mi mano indiferentemente, como promesa de que dentro de un minuto cuidaría de mí, y prestó atención a dos muchachas, vestidas con idénticos trajes amarillos, que se pasearon al pie de la escalera. ¡Hola tú! Gritaron al unísono. Ha sido una lástima que no hayas ganado. Hablaban del torneo de golf. Miss Baker había perdido en la final la semana anterior. Tú no nos conoces, dijo una de las chicas vestida de amarillo. Pero nos encontramos aquí contigo. Hará cosa de un mes. No te he reconocido porque te has teñido el cabello, observó Jordan atrevidamente. Me sobresalté al oírle decir semejante cosa, pero las chicas se habían marchado tranquilamente y su observación fue a parar a la prematura luna, que, al igual que la cena, había salido seguramente de la cesta de un proveedor. Con el esbelto y dorado brazo de Jordan apoyado en el mío, bajé las escaleras y empezamos a pasear por el jardín. Ante nosotros, en medio del crepúsculo, flotaban las bandejas de cócteles. Nos sentamos a una mesa, juntamente con las chicas vestidas de amarillo y tres hombres, cada uno de los cuales fue presentado como Mr. Mumble. ¿Venís a menudo a estas fiestas?, preguntó Jordan a la chica que tenía a su lado. La última fue aquella en que te conocí, contestó la muchacha con voz sonora y resuelta, y luego se volvió a su compañera. ¿Verdad que para ti también fue la última, Lucille? Para Lucille también lo había sido. Me gusta venir, dijo Lucille. Nunca me preocupo de lo que hago y claro está, siempre lo paso bien. La última vez me rompí el traje en una silla. Él me pidió mi nombre y dirección y antes de una semana recibí un paquete de Croirier con un traje de noche nuevecito. ¿Te lo quedaste?, preguntó Jordan. Claro que sí. Esa noche me lo iba a poner, pero me viene grande de pecho y es preciso retocarlo. Es azul gas, con cuentas color lavanda. Total, $205. Hay algo raro en un tipo que hace una cosa así, intervino la otra chica. No quiere complicaciones con nadie. ¿Quién no las quiere?, pregunté. Gatsby. ¿Alguien me contó? Las chicas y Jordan se inclinaron confidencialmente. Alguien me contó que se decía que había matado a un hombre. Nos sacudió un instantáneo estremecimiento. Los tres Mr. Marble se inclinaron hacia adelante, escuchando con ansiedad. No lo creo, dijo Lucille con escepticismo. Más bien diría que durante la guerra fue espía alemán. Uno de los hombres asintió, corroborando la noticia. Se lo he oído decir a uno que le conoce bien. Crecieron juntos en Alemania, afirmó resueltamente. Oh, no, dijo la otra chica. Imposible. Durante la guerra estuvo en el ejército americano. Y como nuestra querida volvió a ella, se echó hacia adelante entusiasmada. Fíjense en él. Cuando cree que nadie le mira, apuesto a que mató a un hombre. Entornó los ojos y se estremeció. Lucille se estremeció también. Todos nos volvimos y miramos en torno nuestro, intentando localizar a Gatsby. Y un testimonio de la romántica excepción que inspiraba era que siempre murmurasen de él los que habían encontrado bien poco que murmurar en este mundo. La primera cena, después de medianoche, habría otra. Estaba siendo servida, y Jordan me invitó a unirme a su grupo, desparramado en torno a una mesa, al otro lado del jardín. Eran 3 matrimonios, y el acompañante de Jordan, un obstinado estudiante dado a la más ruidosa hilaridad, y bajo la más que evidente impresión de que Jordan iba a entregarle, tarde o temprano, su persona, en mayor o menor grado. En lugar de diseminarse, este grupo había conservado una digna homogeneidad y asumido la función de representar la circunspecta aristocracia del campo. East Egg, condescendiente con West Egg y cuidadosamente en guardia contra su espectroscópica alegría. «Larguémonos»,
susurró Jordan, después de media hora más bien desalentadora e inadecuada. Esto es demasiado fino para mí. Nos levantamos. Ella se disculpó diciendo que íbamos en busca del anfitrión. Yo no le conocía, dijo, y me sentía muy incómodo. El estudiante asintió cínica y melancólicamente. El bar, a donde fuimos primeramente, estaba lleno, pero no encontramos allí a Gatsby. No le pudimos descubrir desde el rellano de la escalera, ni estaba tampoco en la terraza. Por si el azar le había llevado allí, empujamos una puerta de imponente aspecto, irrumpiendo en una alta biblioteca gótica, artesonada con roble inglés tallado, que probablemente había sido trasladada completa desde alguna ruina situada al otro lado del mar. Un hombre grueso, de mediana edad, con enormes gafas de lechuza, estaba sentado, algo borracho, al borde de una gran mesa, contemplando con inquieta concentración los estantes repletos de libros. Al oírnos entrar, se volvió excitadamente y examinó a Jordan de pies a cabeza. —¿Qué le parece? —preguntó impetuosamente. —¿Qué? —movió la mano hacia los anaqueles. —Eso, por cierto, no tiene que molestarse en averiguarlo. Lo he averiguado. Son de veras. —¿Los libros? —asintió. —Absolutamente de veras. Tienen páginas y demás cosas. Pensé que serían de bonito y duradero cartón. Le aseguro que son de veras, absolutamente, páginas, y ande, déjeme que le enseñe. Convencido de nuestro escepticismo, se precipitó hacia las librerías y regresó con el primer volumen de Stoddard Lecture. —¿Han visto? —exclamó triunfalmente. —Es un ejemplar bona fide de impreso. Este tío es un auténtico Velasco, un triunfo. ¡Qué perfección! ¡Qué realismo! Supo cuándo debía parar. No cortó las hojas. Pero ¿qué quiere usted? ¿Qué puede esperarse? Me quitó el libro y lo colocó apresuradamente en el estante, murmurando que si sacaba un solo ladrillo, o a lo mejor se derrumbaba la biblioteca. —¿Quién las ha traído? —nos preguntó. —¿O se limitaron a venir? A mí me han traído. A muchos les traen. Jordan le miró con cierta alegre vivacidad, sin decir palabra. —A mí me trajo una señora llamada Roosevelt —continuó—. Mrs. Claude Roosevelt. ¿La conocen? La conocen. Anoche me la presentaron en alguna parte. Ahora hará cosa de una semana que estoy borracho, y se me ocurrió que pasar un rato sentado en una biblioteca me serenaría. ¿Y qué? Sí, me parece que un poquito. Aún no puedo asegurarlo. Solo hace una hora que estoy aquí. ¿Les he contado lo de los libros? Esto... que son de veras. Son... Ya nos lo ha dicho. Gravemente nos estrechamos las manos y salimos. Ahora se bailaba en el jardín, sobre la lona. Los ancianos empujaban a jovencitas hacia atrás, en desgarbados círculos, varias parejas de aire superior, tortuosa y elegantemente enlazadas, buscaban los rincones, y un considerable número de chicas bailaban solas o aliviando a la orquesta, por un momento, de la carga del banjo u otros chirimbolos. A medianoche la hilaridad había aumentado. Un famoso tenor cantó en italiano. Una notable contralto interpretó una pieza de jazz, y entre los números de atracciones la gente hacía sus comentarios en el jardín, en tanto que alegres y huecos estallidos de risa se elevaban al cielo estival. Un par de gemelas, destacadas figuras del teatro, que resultaron ser las chicas ataviadas de amarillo, representaron, debidamente caracterizadas, un número infantil. Y el champaña se sirvió en copas más grandes que fruteras. La luna desde su altura flotaba sobre el Sound como un triángulo de escamas de plata, estremeciéndose bajo el duro y menudo rasguear de los banjos del parque. Yo continuaba en compañía de Jordan Baker. Nos sentamos en una mesa, con un hombre de mi edad y una jovencita alborotadora que, a la menor provocación, estallaba en irrefrenable risa.
Ahora me divertía. Me había tomado 2 fruteras de champaña y la escena a mis ojos se había transformado en algo significativo, elemental y profundo. En una pausa de las atracciones, el hombre que estaba a mi lado me miró y sonrió. Su rostro me es familiar, dijo cortésmente. ¿Acaso durante la guerra estuvo usted en la primera división? Pues sí, en la 28 de infantería. Yo estuve hasta el año 1918 en la 16. Sabía que la había visto antes. Durante un rato hablamos de ciertos grises y húmedos pueblecitos de Francia. Evidentemente el hombre debía vivir en estos alrededores, ya que me dijo que acababa de comprar un hidroavión y que pensaba probarlo a la mañana siguiente. ¿Quiere acompañarme, camarada? Iremos por el Sound, cerca de la playa. ¿A qué hora? A la que mejor le convenga. En la punta de la lengua tenía preguntarle su nombre cuando Jordan me miró y sonrió. ¿Qué? ¿Te diviertes ahora? Infinitamente más. De nuevo me volví a mi vecino. Para mí, esta fiesta es algo rara. Ni siquiera he visto al anfitrión. Vivo allí. Con la mano hice un gesto en dirección al invisible seto, y Gatsby me envió el chofer con una invitación. Mi interlocutor me contempló como si no acabara de entenderme. «Soy Gatsby», exclamó de repente. «¿Qué? Oh, le ruego que me disculpe». «Creí que lo sabía, camarada. Me temo no ser un anfitrión muy atento». Sonrió comprensivamente, mucho más que comprensivamente. Era una de esas raras sonrisas con una calidad de eterna confianza, de esas que en toda la vida no se encuentran más que 4 o 5 veces. Contemplaba. Parecía contemplar por un instante el universo entero, y luego se concentraba en uno con irresistible parcialidad. Comprendía a uno hasta el límite en que uno deseaba ser comprendido. Creía en uno como uno quisiera creer en sí mismo, y aseguraba que se llevaba la mejor impresión que uno quisiera producir. Al llegar a este punto, se desvaneció y me encontré frente a un elegante mozallón de unos 31 o 32 años, cuya rebuscada oratoria llegaba al absurdo. Un rato antes de presentarse, tuve la vigorosa sensación de que iba escogiendo las palabras una por una. Casi en el mismo instante en que Mr. Garvey se identificó, se precipitó el mayordomo, comunicándole que Chicago le llamaba por teléfono. Nuestro anfitrión se disculpó con una pequeña inclinación de cabeza que nos incluyó a todos y a cada uno de nosotros. «Si desea algo, pídalo, camarada», me recomendó. «Discúlpenme, me reuniré con ustedes más tarde». En cuanto se hubo ido, me volví a Jordan. Me sentía impelido a expresarle mi sorpresa. Había esperado que Gatsby fuera una rubicunda y obesa persona de cierta edad. «¿Quién es?» «¿Lo sabes?», le pregunté. «Un sujeto llamado Gatsby». «Quiero decir, ¿de dónde es? ¿Qué hace?» «Ahora empiezas a meterte en el tema», me aseguró con pálida sonrisa. «Pues bien, una vez me dijo que había estado en la Universidad de Oxford». Empezó a dibujarse una oscura perspectiva. Sin embargo, no tardó en disiparse entre la observación que siguió. «De todas maneras, no lo creo». «¿Por qué?» «No lo sé. Solo puedo decir que dudo de que fuera allí». Algo en su tono me recordó el de la otra chica al decir «creo que ha matado a un hombre», y tuvo el efecto de estimular mi curiosidad. Habría aceptado sin la menor objeción la noticia de que Gatsby surgió de los pantanos de Luisiana o de los barrios más bajos del East Side de New York. Era comprensible, pero en mi provinciana inexperiencia no creía que los jóvenes pudieran surgir así, bruscamente, de la nada,
y comprarse un palacete en Long Island Sound. Sea como sea, la cuestión es que da grandes fiestas, dijo Jordan, cambiando de asunto con un cortés desagrado hacia los temas concretos. Y las grandes fiestas me gustan, son tan íntimas. Las fiestas íntimas carecen de intimidad. Se oyó el ruido de un bombo y la voz del director de orquesta destacó súbitamente sobre el bullicio del jardín. Señoras y caballeros, exclamó, a solicitud de Mr. Gatsby vamos a interpretar para ustedes la última composición de Mr. Vladimir Tostov, que tanta atención despertó el pasado mes de mayo en el Carnegie Hall. Si leyeron los diarios, sabrán que fue un acontecimiento sensacional. Sonrió con jovial condescendencia, añadiendo «¡Menuda sensación!». Y todo el mundo se echó a reír. La pieza es conocida, concluyó con vibrante tono de voz, como La historia mundial en jazz por Vladimir Tostov. La naturaleza de la obra de Mr. Tostov me eludió totalmente. En el preciso momento en que se inició, mis ojos se posaron en Gatsby, que estaban de pie en las escaleras de mármol, mirando con aprobación los grupos de gente. La atezada piel de su rostro parecía atractivamente tirante, y sus cortos cabellos tenían el aspecto de ser recortados diariamente. Nada siniestro se advertía en torno suyo. Me pregunté si el hecho de no beber ayudaba a hacerle resaltar entre sus huéspedes, pues me pareció que, conforme aumentaba la fraternal hilaridad, su corrección crecía. Al terminar la historia mundial en jazz, las chicas apoyaron sus cabezas en hombros masculinos, semejantes a traviesos cachorrillos. Otras echaban juguetonamente hacia atrás, en brazos de muchachos, incluso entre los grupos, sabiendo que alguien impediría que cayeran. Pero nadie se echó en brazos de Gatsby, ninguna melenita acariciaba sus hombros, ni se formaban armoniosos cuartetos, teniendo como eslabón su cabeza. Perdonen. El mayordomo de Gatsby apareció de repente junto a nosotros. ¿Miss Baker? Preguntó. Perdone, Mr. Gatsby desearía hablar con usted a solas. ¿Conmigo? Sí, madame. Mi compañera se levantó lentamente, alzando las cejas en actitud de sorpresa, y siguió al mayordomo a la casa. Observé que llevaba el traje de noche, al igual que todos los trajes, como si fueran atuendos deportivos. Sus movimientos tenían gran ligereza, como si sus primeros pasos hubieran sido dados en pistas de golf, en claras y frescas mañanas. Estaba solo, y eran casi las 2. Durante unos momentos salieron de una larga habitación con muchas ventanas abiertas a la terraza unos confusos e intrigantes sonidos. Escapando del estudiante de Jordan, entregado ahora a una conversación de obstetricia con 2 coristas, en la que me imploró que tomara parte, me fui adentro. Una de las chicas de amarillo tocaba el piano. A su lado cantaba una alta y pelirroja joven, perteneciente a un famoso coro. Había bebido cierta considerable cantidad de champaña, y en el curso del canto tomó la insensata decisión de pensar que todo era muy triste. Ya no cantaba, lloraba. Saturaba sus pausas con entrecortados y jadeantes sollozos, y reemprendía el canto con temblorosa voz de soprano. Las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque no con plena libertad, pues al ponerse en contacto con sus embadurnadas pestañas adquirían un negro color de tinta y proseguían su camino en lentos y negros riachuelos. Se le hizo la jocosa sugerencia de que cantase las notas que aparecían en su rostro. Entonces tendió las manos y se hundió en una silla, entregándose a un profundo y vinoso sueño. Se ha peleado con un hombre que dice que es su marido, explicó la chica que tenía a mi lado. Miré en torno de mí. La mayor parte de las mujeres que quedaban se peleaban con hombres que decían que eran sus amigos,
Incluso el grupo de Jordan, el tercero de West Egg, estaba siendo desgarrado por la disensión. Uno de los muchachos hablaba con extraño apasionamiento a una joven actriz, y su mujer, tras intentar reírse de la situación, adoptando un diferente y digno talante, perdió la serenidad y recurrió a los ataques de flanco. Aparecía a intervalos, súbitamente, cual airado diablo, silbando a sus oídos: «¡Me prometiste!». La desgana de irse no estaba limitada a hombres descarriados. El vestíbulo se hallaba ahora ocupado por dos hombres deplorablemente serenos y sus profundamente indignadas esposas, que simpatizaban una con otra, exclamaban, con voces ligeramente agudas: «Cada vez que ve que me divierto quiere largarse a casa. En la vida he visto nada tan egoísta. Siempre somos los primeros en irnos. Lo mismo que nosotros. Bueno, esta noche somos casi los últimos», dijo uno de los maridos con algo de timidez. «Hace media hora que la orquesta se ha ido». A pesar de que las mujeres convinieron en que semejante perversidad excedía los límites de la imaginación, la disculpa terminó en breve lucha y ambas mujeres, pataleando en la oscuridad, fueron levantadas en vilo. En el vestíbulo, mientras esperaba mi sombrero, se abrió la puerta de la biblioteca y Jordan Baker y Gatsby salieron juntos. Este le hacía alguna íntima recomendación, pero la vehemencia de sus gestos se convirtió bruscamente en ceremoniosidad al acercársele varias personas a despedirse. El grupo de Jordan la llamaba impacientemente desde el pórtico, empero ella se entretuvo en estrecharme la mano. «He oído lo más sorprendente del mundo», susurró. «¿Cuánto rato hemos estado?» «Cosa de una hora». «Fue sencillamente sorprendente», repitió, abstraída. «Pero he jurado que no diría nada y te estoy tentando». Me bostezó graciosamente en la cara. «Haz el favor de venir a verme. Listín telefónico. Al nombre de Mrs. Sigourney Howard, mi tía». Mientras hablaba se alejaba apresuradamente. Al unirse a su grupo en la puerta, su mano me hizo un garboso saludo. Algo avergonzado de que mi primera visita me rezagara tanto, me uní a los últimos huéspedes de Gatsby, que estaban arremolinados en torno suyo. Quería explicarle que a primera hora de la noche le había estado buscando y al propio tiempo disculparme por no haberle conocido en el jardín. «No se preocupe», me recomendó con vehemencia. «No piense más en ello, camarada». La familiar expresión no tenía mayor familiaridad que la mano que tranquilizadoramente rozaba mi espalda. «Y no lo olvide, mañana a las 9 subiremos al hidroavión». A sus espaldas el mayordomo murmuró: «Filadelfia, el teléfono, señor». «Muy bien. Es un segundo. Dígales que me pongo enseguida. Buenas noches». «Buenas noches». «Buenas noches», sonrió y de súbito pareció que el hallarme entre los últimos que se iban tenía para él un agradable más significado, como si todo el tiempo lo hubiera estado deseando. «Buenas noches. Buenas noches». Sin embargo, mientras bajaba la escalera, vi que la velada no había concluido aún. A 15 pies de la puerta, una docena de focos iluminaban una bizarra y tumultuosa escena. En la cuneta, junto a la carretera, ligeramente ladeado, aunque violentamente despojado de una rueda, descansaba un cupé nuevecito que no hacía 2 minutos que saliera de la explanada de Gatsby. El agudo saliente de una pared justificaba la separación de la rueda, que recibía considerable atención por parte de media docena de curiosos chóferes. Sin embargo, como habían dejado sus vehículos bloqueando la carretera, un áspero y discordante rumor de los que estaban a retaguardia había sido audible durante un buen rato, acrecentando la ya de por sí violenta confusión de la escena. Un hombre con un largo abrigo se apeó del coche averiado y se puso en medio de la carretera, mirando
del coche a la llanta y de la llanta a los observadores en forma sorprendida y agradable. Fíjense, explicaba, se metió en la cuneta. Este hecho le resultaba infinitamente sorprendente. Primero reconocí el timbre asombrado de su voz, luego el individuo. Era el último huésped de la biblioteca de Gatsby. ¿Cómo ocurrió? Se encogió de hombros. No sé, ni tanto así de mecánica. ¿Pero cómo fue? ¿Chocaron contra la pared? No me lo pregunte, dijo, ojos de lechuza, desentendiéndose del accidente. Apenas si sé conducir. Todo lo que sé es que ocurrió. Pues si no sabe conducir, no debería hacer prácticas por la noche. Si ni siquiera lo intenté, explicó el hombre indignado. No lo he probado. Un atemorizado silencio planeó entre los mirones. ¿Pretende suicidarse? Ha tenido suerte de que solo fuera una rueda. Un mal conductor, y ni siquiera se molesta en probar el coche. No me entienden, gritó el presunto criminal. Yo no conducía. En el coche va otro. La impresión que siguió a esta declaración se manifestó en un ¡ah! Que surgió del público al abrirse lentamente la puerta del coche. La multitud, ahora era una multitud, retrocedió involuntariamente y cuando la portezuela se abrió de par en par hubo una pausa fantasmal. Entonces, gradualmente, miembro a miembro, un pálido y oscilante individuo salió del coche, tentando el suelo con un largo y poco seguro escarpín de baile. Cegado por el resplandor de los focos y confundido por el incesante gruñido de las bocinas, la aparición permaneció oscilando un momento antes de percibir al hombre del abrigo. ¿Qué ha pasado? Preguntó tranquilizadamente. ¿Se acabó la gasolina? Fíjese. Media docena de dedos señalaron la amputada rueda. El hombre la contempló un instante y luego miró al cielo como si sospechara que había caído de allí. Se le soltó, explicó alguien. El individuo asintió. Al principio no me di cuenta de que habíamos parado. Hizo una pausa, después de una profunda inspiración, y cuadrando los hombros, preguntó con voz resuelta. ¿Podría decirme dónde hay un puesto de gasolina? Una docena de individuos, por lo menos, entre los que se encontraba alguno algo más sereno de lo que él estaba, intentaron explicarle que la rueda y el coche no estaban ya unidos por ningún lazo material. Bueno, dijo al cabo de un rato, ¿podemos ponerlo al revés? Pero la rueda ha saltado, vaciló. Nada perdemos con probarlo. Las exasperadas bocinas habían llegado al máximo de enojo. Di la vuelta, crucé el césped y me dirigí a casa. Un gajo de luna resplandecía sobre la casa de Gatsby, haciendo la noche tan hermosa como antes, e imponiéndose a las risas y a los sonidos de su brillante jardín. Ahora se diría que las puertas y ventanas emanaba un enorme vacío, que aislaba completamente la silueta del anfitrión, de pie en el pórtico, con la mano levantada en ceremonioso gesto de despedida. Releyendo lo que hasta ahora llevo escrito, veo que doy la impresión de que los acontecimientos de 3 noches, separadas por varias semanas, fueron todo lo que absorbió mi interés. Sin embargo, no representaron más que indiferentes acontecimientos de un agitado verano, y hasta mucho más tarde me absorbieron infinitamente menos que mis asuntos particulares. Durante la mayor parte del tiempo trabajaba. A primera hora de la mañana el sol proyectaba mi sombra al oeste, mientras me apresuraba por los blancos precipicios del bajo New York rumbo al Probity Trust. Conocía a los demás empleados y a los jóvenes bolsistas por sus nombres de pila. Almorzaba con ellos a base de salchichas de cerdo, puré de patatas y café, en oscuros y atestados restaurantes.
Incluso tuve un corto amorío con una chica que vivía en Jersey City y trabajaba en la sección de contabilidad, pero su hermano empezó a mirarme torvamente, así que, cuando ella se fue de vacaciones en julio, dejé que el asunto se acabara tranquilamente. Acostumbraba cenar en el Yale Club y por alguna razón este hecho constituía el acontecimiento más sombrío del día. Luego me iba a la biblioteca y durante una hora estudiaba concienzudamente inversiones y valores. Generalmente había allí unos cuantos juerguistas, pero nunca iban a la biblioteca, de modo que aquel era un buen lugar para trabajar. Más tarde, si la noche era agradable, pasaba por Madison Avenue, el viejo Murray Hill Hotel y la calle 22 hasta la estación de Pensilvania. New York empezó a gustarme por su chispeante y aventurera sensación nocturna y por la satisfacción que presta a la mirada humana su constante revoloteo de hombres, mujeres y máquinas. Gustaba de pasear por la Quinta Avenida y elegir románticas mujeres entre la multitud, imaginar que dentro de breves minutos irrumpiría en su vida sin que nadie lo supiera ni lo desaprobara. A veces la seguía con el pensamiento a sus pisos situados en esquinas de ocultas callejas, desde donde se volvían sonriéndome antes de desaparecer en la cálida oscuridad. En el encantador crepúsculo metropolitano sentía a veces una obsesionante soledad, y la sentía también en otros pobres empleadillos que pasaban el rato frente a los escaparates, esperando la hora de una solitaria cena en un restaurante, empleadillos ociosos en el crepúsculo, que desperdiciaban los más conmovedores instantes de la noche y de la vida. A las 8, cuando las oscuras avenidas de los Fortis estaban llenas de temblorosos taxis, alineados de 5 en 5 en el fondo, rumbo al distrito teatral, sentía que mi corazón naufragaba. En el interior de los taxis se veían confusas siluetas tiernamente abrazadas, sonaban ráfagas de armoniosas canciones, estallaban risas provocadas por ininteligibles chistes, o brillaban las móviles brasas de los cigarrillos, dibujando extraños jeroglíficos. Imaginando que también yo me precipitaba hacia la alegría y compartía su íntima excitación, les expresaba interiormente mis mejores deseos.